Hola a todos, hoy vamos a ver ejercicios de equilibrio de fuerzas. Tenemos este primer ejercicio en donde hay una masa suspendida de dos cuerdas. Esas cuerdas tendrán tensión 1 y tensión 2 desconocidas, son las que queremos encontrar, es la pregunta del ejercicio. La masa es de 12 kilogramos y los ángulos que se forman con la horizontal son respectivamente 30 grados para el de la izquierda y 60 grados para el de la derecha. Lo primero que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre, convertir el cuerpo en un solo punto en donde se van a ubicar todas las fuerzas. Vamos a tener el peso, la tensión 1 y la tensión 2. Si dibujáramos el plano cartesiano en forma tradicional, un eje Y vertical y un eje X horizontal, tendríamos solo una fuerza, el peso, sobre los ejes. Habrían dos fuerzas por descomponer, la tensión 1 y la tensión 2. Eso nos obligaría a que salen 4 componentes, 2 por cada una de estas fuerzas. Aunque se puede hacer así, hay una forma más sencilla de trabajar este ejercicio. Aprovechando que acá hay 30 grados y aquí hay 60, vamos a tener en cuenta que aquí nos quedan 90 grados. Si esto es una sola línea horizontal, cuando salimos de ella y volvemos a llegar a ella, el ángulo, el giro que hace esto es 180 grados. Si tenemos 30 y 60, serán 90 grados. Para completar los 180, hará falta aquí 90 en medio de las dos cuerdas. Por facilidad de cálculo, entonces, vamos a girar el plano cartesiano. Entonces, estos puntos los omitimos y ubicamos el plano sobre las fuerzas tensión 1 y tensión 2. Ahí quedarán nuestro plano cartesiano. Tenemos un eje y por acá tendremos el otro. Nuestros ejes están a 90 grados uno del otro y ahora solo hay una fuerza que está por fuera de ellos, que es el peso. Es la única fuerza que hay que descomponer. Llamemos a este eje X y a este de acá eje Y. Si ubicamos los ángulos junto al peso para determinar cuál es cuál, nos daremos cuenta que tenemos una horizontal, ubicamos acá una horizontal, 30 grados estaría a este lado. ¿Sí? Acá está la línea que forma los 30 grados, acá está la línea de los 30 grados, aquí está la de 60, o sea que esto de acá es 60 grados. Si este es 30 y este es 60, solo vamos a trabajar con uno de los dos. Aquí se nos forma un triángulo rectángulo, si lo alcanzan a notar. Tenemos un triángulo rectángulo en donde esta esquina es de 30, lo que quiere decir que este ángulo interno acá será de 60 grados. Y con ese vamos a trabajar. Si este es de 60, por obligación el que está aquí en el otro extremo será de 30, pero no es conveniente trabajar con dos valores distintos de ángulos, solo trabajaremos con uno. Entonces vamos a quedarnos con este de 60 grados, utilizamos estos para ubicarlos, entonces ya no los necesitamos, podemos borrarlos, y sabemos que si acá está la fuerza original, el peso, y lo vamos a descomponer en X y en Y, hacia este lado, como está el ángulo, nos quedará la componente con la función coseno. Y hacia el otro lado, nos quedará la componente con la función seno. Listo, entonces tenemos de esta forma que la tensión 2 debe ser equivalente a esta componente y la tensión 1 debe ser equivalente a esta componente. De esa forma el objeto está en equilibrio. Si el objeto no estuviera en equilibrio, debería moverse de alguna forma y no podríamos determinar las tensiones a menos de que el ejercicio tenga más información. En este caso es una masa suspendida, se estima que está en equilibrio
Y entonces, al girar el plano cartesiano, muy fácilmente encontramos los valores de cada una de ellas. Para la tensión 1, en este caso, podemos decir que equivale a W coseno de 60 grados, donde W es 12 por el valor de la gravedad. Recordemos, 12 que es la masa, por la gravedad, vamos a asumirla académicamente por facilidad, tomamos 10 para hacer un proceso de multiplicación. Ustedes con sus calculadoras pueden tomar el valor correcto, 9.8. Coseno de 60 es 1/2. Hacemos las multiplicaciones a que haya lugar. 10 por 12, 120, mitad, 60 newton. Para la tensión 2, encontramos que debe ser equivalente a esta componente, a W seno de 60 grados. W es masa por gravedad y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Esto, 120 dividido 2, nos daría nuevamente 60. 60 raíz de 3 newton. Podemos utilizar la calculadora para encontrar un valor pues un poco más exacto, al menos darlo con decimales, o podemos dejarlo así expresado con un radical. Tenemos la tensión de una cuerda, la tensión de la otra, son diferentes porque los ángulos son diferentes. De esta forma el ejercicio queda solucionado y conocemos los dos valores de las tensiones. Tenemos ahora un segundo ejercicio con una versión distinta del que acabamos de resolver. Ahora los ángulos son 45 y 60 grados y entonces entre ellos ya no se forma un ángulo recto. Ya no hay 90 grados aquí en medio y ya no será posible ubicar el plano cartesiano sobre las cuerdas. ¿Qué hacemos? Convertimos el objeto en un punto y graficamos las fuerzas. El peso, la tensión 1, la tensión 2. Como no es posible girar el plano cartesiano porque el ángulo que está acá en medio no es de 90 grados, entonces lo que hacemos es ubicar nuestro plano cartesiano en la posición convencional. Colocamos los ángulos 45 y 60 y ubicamos las componentes, descomponemos cada una de las fuerzas. Entonces hacia este lado nos quedará tensión 1 por coseno de 45 grados. Esta es mi fuerza original, tensión 1. Encuentro su componente pasando por encima del ángulo de 45, entonces usamos coseno. Hacia este lado nos quedaría tensión 2 por coseno de 60 grados. Hacia arriba nos quedaría tensión 2 por seno de 60 y tensión 1 por seno de 45 grados. Tenemos las fuerzas descompuestas, todas están en los ejes cartesianos X y Y. Tenemos estos dos valores y en el eje vertical el peso hacia abajo y dos componentes hacia arriba. Hacemos la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué nos dará? Lo que va para la izquierda es igual a lo que va para la derecha. Tensión 1 por coseno de 45 grados debe ser igual a tensión 2 por coseno de 60 grados. Tensión 1 será igual a tensión 2 por coseno de 60 grados, que es 1/2, dividido entre coseno de 45 grados, que es raíz de 2 sobre 2. Aplicando el producto de medios extremos, el 2 y el 2 se cancelan y nos quedaría tensión 2 por 1 sobre raíz de 2. Entonces esta es la relación entre las dos fuerzas. Tensión 1 es igual a tensión 2 por 1 sobre raíz de 2. Con esta información vamos a hacer ahora el equilibrio en el eje Y. Tensión 1 por seno de 45 que va hacia arriba más tensión 2
por seno de 60 deben ser igual al peso que va hacia abajo. Ahora, la tensión 1 equivale a esto que está acá. La tensión 1 es tensión 2 por 1 sobre raíz de 2. Todo esto es tensión 1. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. El peso es masa por gravedad. La masa es 12 kilogramos y la gravedad 10 metros segundo cuadrado aproximadamente para facilidad de cálculos. Entonces ahora, raíz con raíz se cancela y nos quedaría tensión 2 por 1/2 más tensión 2 por raíz de 3 sobre 2 debe ser igual a 120. Para poder solucionar el ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Factorizar la tensión 2 para que aparezca una única vez en el problema. Tensión 2, ¿factor de quién? De 1 más raíz de 3 sobre 2. El 2 que divide pasará a multiplicar y el 1 más raíz de 3 que multiplican pasarán a dividir, encontrando que la tensión 2 equivale a 240 sobre 1 más raíz de 3. Vamos a tomar un valor aproximado de esta fuerza. Vamos a utilizar la calculadora finalmente para encontrar un valor aproximado. Nos daría 87. Nos daría 87.85. 87.85 newton sería el valor de la tensión 2. Conociendo el valor de la tensión 2, podemos reemplazarlo acá para encontrar el valor de la tensión 1. Entonces, 87.85 dividido entre la raíz de 2 nos daría el valor de la tensión 1. $62.12. De esta forma, tomando la gravedad como 10 por facilidad de cálculo y solo utilizando la calculadora en la última operación para cada tensión, encontraríamos estos valores, 62 y 87 para cada una de ellas. Ya que los ángulos son diferentes, las fuerzas también serán diferentes. Hicimos el diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas en un eje, en el otro, completamos el equilibrio. De esta forma, hemos realizado ejercicios de equilibrio de fuerzas. Espero haber sido claro y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.